¿Cómo puede ser que 2 personas generen tantísimo plástico en una compra? ¿Tú crees que hay algún sentido de que 6 tomates vayan en una bandeja de poliestireno? ¿Y qué hacemos? Pues decir no. Está en lo que comemos, bebemos y respiramos. ¿Cómo afecta a nuestra salud? Nuestros niños orinan plástico. No es una exageración. ¿Qué compuestos químicos se encuentran, por ejemplo, en la sardina? El tributilfosfato. Estas latas son la fuente principal de exposición al bisfenol A del adulto actualmente. Estos son los tapones de una bebida de refresco de cristal y también encontramos aquí niveles de contaminante. Y al hackear el mensaje hormonal, ¿qué enfermedades producen? Pues todas las que te puedas imaginar. Diabetes, obesidad, incluso distintos tipos de cáncer. ¡Tira, tira, tira! ¡Osondo, tira! Ahora lo que pescamos son basuras marinas. A la que está en la mar no es la mierda, sí. Son entre 10 y 12 millones de toneladas de plástico los que llegan anualmente al mar. El plástico no desaparece nunca del todo. Es nocivo, pero lo hemos hecho indispensable. ¿Podemos vivir sin él? Es raro, ¿no?, que alguien venga a hacer la compra con un tupper. Para nosotros nada. Ahora es mucho más fácil vivir sin plástico o reduciendo, porque sin 100% eso es imposible. Aquí tienen botellas de agua en cristal, pero además son retornables. Harinas, o legumbres o frutos secos, lo compramos todo a granel. Ah, mira, todo botes de cristal. ¿Este es el champú con el que te lavas el pelo? Sí. ¿Y todo esto realmente merece la pena? Muchísimo. Yo soy más feliz sin plástico. Plastívoros, en Comando Actualidad. Cada año estamos produciendo más cantidad de plástico virgen. Eso quiere decir que hay algo que no estamos haciendo bien. Gracias a un estudio científico se han encontrado sustancias químicas derivadas de los plásticos en anchoas, sardinas y merluzas, algunas de las especies más consumidas de España. Sustancias que luego acaban en nuestro cuerpo. ¿Hasta qué punto son peligrosas para nuestra salud? 14,6. En esta investigación del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, ¿con qué peces estáis investigando? Investigamos sardina y boquerón porque son 2 especies que están en declive en el Mediterráneo y las principales causas son sobre la sobreexplotación pesquera, cambio climático y también la presencia de contaminantes. Y en este caso, para el estudio de plastificantes, extraíamos músculo. Es un tejido donde acumulan estos plastificantes y sobre todo a nivel de salud es el que nosotros consumimos y por tanto conocer las cantidades de plastificantes en este tejido nos podrá dar una idea de lo que estamos ingiriendo nosotros como ser humano. ¿Qué compuestos químicos se encuentran, por ejemplo, en la sardina? El tributilfosfato, que precisamente es uno de los que tiene unas ciertas características tóxicas ya probadas. No nos va a pasar nada de inmediato por comer un pescado que esté contaminado por estos compuestos, pero sí que tienen un problema de toxicidad crónica. Dentro de los efectos tóxicos estarían disrupción endocrina, o sea, puede afectar nuestro metabolismo. Algunos compuestos pueden generar efectos en la fertilidad, diabetes, obesidad, neurotoxicidad, incluso algunos de ellos pueden provocar distintos tipos de cáncer. Etel, no solo hay contaminantes en el pescado, de hecho, estáis analizando muchos alimentos de nuestra dieta habitual como el aceite, la leche, la pasta, el atún, la miel. Y aquí veo alimentación para niños. Los bebés son grupo de riesgo porque tienen un cuerpo más pequeño, o sea, la misma dosis de contaminante no va a afectar lo mismo en un cuerpo de un adulto que en un cuerpo de un bebé. ¿Habéis sacado ya conclusiones con este estudio? La verdad es que los resultados en un principio nos sorprendieron porque, por ejemplo, hemos encontrado niveles similares en las botellas en los refrescos que venían en botella de vidrio de los que venían en botella de plástico. Estos son los tapones de una bebida de refresco de cristal y, como veis, tienen esta capa de plástico. También encontramos aquí niveles de contaminantes. O sea que esta tapa de plástico puede llegar a contaminar casi tanto como una botella de plástico entera, ¿no? Exacto. Analizamos muestras de agua en botellas de plástico y las comparamos con el análisis de muestras de agua del grifo.
Curiosamente, los niveles de plastificantes eran mayor en el agua de grifo, cuando pensábamos que sería todo lo contrario. Y esto pensamos que se debe a todos los conductos de canalización del agua, desde la estación potabilizadora hasta nuestros hogares, que están hechos de material de PVC, material plástico, y que por lo tanto, por estas vías, se debe ir desprendiendo parte de estos plastificantes. Estos son bolsas de plástico que se comercializan para cocinar en el horno, y ahora estamos analizando el pollo después de cocinar. Todo lo que comemos está relacionado con el plástico de una manera o de otra, ¿no? Pero a veces la contaminación viene de donde menos lo esperamos. Sí que vimos también, por ejemplo, que las bebidas de cola presentaban niveles superiores al resto de bebidas que habíamos analizado. Existen niveles relativamente elevados en los edulcorantes y en los azúcares, y que probablemente por eso estos refrescos de cola tenían niveles superiores al resto. El problema de estos compuestos es que no hay ningún tipo de legislación. Se pueden utilizar todo lo que quieras y las cantidades que tú quieras. El problema es que el ser humano está expuesto por muchas vías diferentes a este tipo de contaminantes, o sea, por eso, por lo que bebemos, por lo que comemos y también por lo que respiramos. Para hacer las investigaciones que estáis haciendo vosotros, muchos de los elementos con los que hacéis esa investigación están hechas con plástico, o sea que es muy importante también. A ver, yo siempre digo que no podemos pensar en llegar a un planeta de plástico cero. No vamos a dejar de poner vías en los hospitales por reducir el consumo de plástico, pero en aquellos casos sí que intentar diseñar materiales plásticos que sean más fácilmente degradables y que puedan ser reutilizables. Al final ves que cada año estamos produciendo más cantidad de plástico virgen. Eso quiere decir que hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Y aquí qué estáis investigando? Hemos visto que estas mascarillas, todas ellas, están hechas en cierta parte con materiales plásticos, tanto las de tela como las quirúrgicas, como las FFP2. Hicimos un primer estudio justo al volver del confinamiento. Allí vimos que las mascarillas que presentaban niveles más elevados eran las KN95, que de hecho y por suerte esas mascarillas ya no está permitido su venta. De esta forma también investigáis si hay microplásticos en ambientes cerrados. Estas son las diferentes bombas que lo que hacen es pasar un flujo de aire para poder captar luego el particulado. Estamos haciendo estudios en casas y luego también lo estamos haciendo en diferentes puestos en lugares de trabajo. De hecho creo que hasta Aleix con esta caja ha ido paseando por el metro de Barcelona, ¿puede ser? También autobuses y el tranvía. Y así salen los filtros. El más sorprendente, digamos, sería este es en el coche, en el interior de un coche. ¡Madre mía! Luego aquí tenemos, por ejemplo, este es uno de los que comentaba Aleix, del metro, de la línea 9 de Barcelona. Esto sería en un despacho de nuestro centro. Y esto sería en una de las estancias de una casa. Los más oscuros es que hay mayor cantidad de particulado. ¿Respiramos muchos plastificantes? Sí, está también lo que son los materiales de construcción. Los materiales de construcción de un edificio también tienen retardantes de llama y plastificantes, y estos también van liberando poco a poco estas sustancias químicas. Pero estaría un poco como al 50%. El 50% del impacto sería por la dieta y el otro 50% aproximadamente por el aire que respiramos. La recién aprobada Ley de Residuos prohíbe, entre otras cosas, los plásticos de un solo uso. Obliga a los supermercados a destinar una parte de su superficie a la venta a granel y crea un nuevo impuesto para los desechos en vertederos. Reciclamos poco y consumimos mucho, y esta normativa pretende poner rumbo a esta situación. Aunque cada vez hay más familias que han conseguido limitar el uso del plástico, ¿realmente esto es posible? Irene, Vera, soléis venir a este mercado a hacer la compra y sé que os llaman los del tupper. Anda. ¿Esto cómo es? A ver, aquí hay varias cosas que solemos traer, por ejemplo. Sí, silicona de calidad alimentaria. Y si no, la alternativa es... El tupper de cristal. Vale. Siempre. Que esto es vidrio, sí. Esto sí que es plástico, ¿no? Sí, cuando subían la compra a casa, que era una compra pues para una semana, 2, así intentábamos hacer una compra grande,
y ya estaba todo metido en el frigo tal, y tenías todos los residuos, era abrumador. ¿Cómo puede ser que 2 personas generen tantísimo plástico en una compra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Pues nada. Todo bien. Buenas tardes. Esto es raro, ¿no? Que alguien venga a hacer la compra con un tupper. Para nosotros nada. Cada vez sorprende menos que te vengan y te den el tupper y ya está. Nosotros, por ejemplo, intentamos las bandejas biodegradables, plástico, intentamos poner el menos posible, pero para lo que es el producto siempre necesita estar un poco tapado, porque si no se seca mucho. Le servimos el género en este tipo de bolsa. Ajá. Intentamos que sea lo más... Esta bolsa que lleva, a ver si me la enseñas, esta bolsa lleva plástico y papel. Sí. Pero por otra parte, sabéis que las mezclas de papel y plástico también son más difíciles de reciclar, son medio complicadas. Sí. Claro, Entonces, lo que pasa decimos que lo que tienen que hacer es separar una parte de la otra. todo el material que es reciclable, todo el material que es reutilizable es carísimo para nosotros. ¿Cuántos años lleváis intentando vivir sin plástico o con la menor cantidad posible? Ya son más de 10 años. Ahora es mucho más fácil vivir sin plástico o reduciendo, porque sin 100% eso es imposible. Pues mira, ya tenéis aquí. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La vemos a usted con bolsa de tela, no de plástico. Tiene más años que yo. Yo no tengo plástico en casa. ¿Ah, no? No. Yo para ir a comprar, si voy cerca o lejos, llevo esto. Si voy al supermercado, llevo el carrito. Y los plásticos van al reciclaje. Ah, o sea, usted recicla. Yo reciclo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué porcentaje de producto fresco con plástico vendéis aquí en esta frutería? Yo diría que el 3% como mucho. Yo intento no traer nada envasado. Ajá. Pero, por ejemplo, hoy tengo unos pimientos del Padrón que vienen envasados desde origen. Yo lo del plástico lo considero un absurdo. Pero no lo ponen nada fácil, porque para conseguir estas bolsas tienes que dar muchas vueltas. En realidad, el problema es este. Este es el gran problema. Efectivamente. Este es el gran problema. ¿Por qué? ¿Qué haces con esta bolsa? Claro. Esto no lo reutilizas, lo tiras. Claro. ¿Vale? Ese es el plástico de un solo uso. Correcto. Que contamina y no se recicla. Correcto. Y no se recicla. Y, por ejemplo, la gente que prefiere comprar directamente una piña ya troceada y envasada, porque eso se da también mucho, la comodidad del consumidor, os lo piden. Sí, evidentemente sí. Es que no tiene sentido. Bueno, claro, yo veo que los súper lo tienen que hacer de esa manera, porque tú llegas al súper, coges, te vas y tan tranquilo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde estamos? Contadme. Bueno, pues aquí es donde solemos hacer la compra de fruta, de verdura, de algunas cosas en concreto como el agua. Aquí tienen botellas de 8 litros de agua en cristal, pero además son retornables. Los envases que los compras una vez es de plástico, pero lo compras una vez. Lavavajillas manual. Vale. Y la idea es que eso, lo compras una vez y lo traes aquí, lo vuelves a rellenar. A final de mes, la cesta de la compra a vosotros, por intentar sortear plástico, ¿os sale más caro o más barato? Pues yo diría que no hemos notado una diferencia de precio a nivel de que sea más elevado, porque compramos muchas menos cosas, o sea, todo lo que es superfluo lo hemos dejado de comprar. Nos falta coger fruta y verdura y lo que hacemos nosotros es cogerla a granel y usamos estas bolsitas. Ah, ¿qué son? Unas bolsas pues, de rejilla, de tela. ¿Y el tiempo? Porque me parece que hacer la compra como la hacéis vosotros para evitar los plásticos supone una inversión en tiempo. Sí, la verdad es que es más tiempo que hacer la compra o que te la traigan a casa o ir a un solo súper y ya está, ¿no? Pero para nosotros es una actividad casi de ocio, te diría. ¿Tarjeta? Sí, tarjeta. Esto, Irene, será de lo poco que tenéis de plástico en casa, las tarjetas. Pues mira, esta en concreto es biodegradable. Irene Pérez, aquí en casa, ¿cómo vivís sin plásticos? ¿Dónde podemos verlo? Harinas, o legumbres o frutos secos, lo compramos todo a granel. Entonces ahí te puedo enseñar, por ejemplo, cómo lo tenemos clasificado. Ah, mira, todo botes de cristal. Y por ejemplo, las sartenes es algo que cogimos las que teníamos, ¿Ah, se fueron a la basura. Son de hierro. Sí.
Con las dos manos. Doy fe, pero ¿cómo se le da la vuelta a la tortilla con esto? La tortilla va con esta. Pero hay que tener unos bíceps importantes. Los baños suelen estar llenos de envases y productos de plástico. En este caso, por ejemplo, ¿los cepillos vuestros sí son de plástico, por lo que estoy viendo? No, parecen de plástico, parecen, pero no. No lo son. Bueno, de hecho, si lo coges, ves que la textura y todo es de plástico. Pues es aceite de ricino. Solidificado. ¿Dónde está la pasta de dientes? Que no la veo. ¿No la has visto? No. Es esto. ¿Eso? ¿El bote? Sí. A ver, ¿nos lo enseñas? Sí. Está en cristal, la tapa es de aluminio y es así. Estas bolitas que tienen algunas pastas de dientes, que son como puntitos, esos son microplásticos. Tenemos el champú. ¿Este es el champú con el que te lavas el pelo? Sí, como si fuera una pastilla de jabón, pues igual en el pelo. Lo pasas, eso hace espuma y te lo lavas normal. Este gel sí que es sólido, que es un gel que viene envuelto en lana. Y esta lana es como antimicrobiana. ¿Y todo esto realmente merece la pena? Muchísimo, merece mucho la pena. Yo soy más feliz sin plástico. Everywhere I go, I hear that sound. It echoes for a million miles. Campona Vivera tu cosa y usted sobre la marcha. Esta Penarininte. Quizás con... Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bien, muy bien. Oye, hoy no vais a pescar bonito, ¿no? No, bonito no. Ahora lo que pescamos son basuras marinas. Lamentablemente la mar la tenemos llenita de plásticos. ¿Quién viene a pescar hoy con vosotros? Bueno, pues hoy viene un grupito de un cole de aquí al lado, de las Artes, que vienen a hacer una unidad didáctica para trabajar la problemática, pero sobre todo las soluciones de las basuras marinas, y con toda esa basura pescada pues la reconvertiremos un poquito para crear pues elementos de sensibilización. ¿A dos? ¿Vale? Venga, va, aurrera, banaka, sartuzu. ¿Siempre hacéis esto con niños o con gente mayor? Uy, con todas las edades, con todos los colectivos. Bai, txopiscabat, Oye, ¿es verdad que el 80% de la Adelante, basura que hay en el agua viene de tierra para adentro? Pues sí, es nuestra mierda. La que está en la mar es nuestra mierda, sí. Que somos los grandes culpables de toda la basura de casi toda la basura que hay. Sí, no es una basura marciana, es nuestra basura. Bai, badago baita ere, sarak badaka turuta bat bezala. Oye, Izaskun, tú tienes pasado marinero, ¿no? Tengo pasado, yo soy patrón de altura. ¿Y de cuando empezasteis ahora, hay más basura ahora? Sí, una barbaridad. Es una pasada. Una cosa que os tengo que decir, o sea, ahora salimos a la mar, vamos a pescar basuras, pero el objetivo de esta salida es precisamente darnos cuenta de lo difícil que es pescar basura en la mar. Por eso es tan importante el trabajo previo de prevención, ¿no? El reducir en casa. Entonces, esto es más que nada para darnos cuenta que lo importante es lo que tenemos que hacer en tierra adentro, ¿no? ¡Listo! ¡Lista, proa! ¿A ellos cómo les afecta toda la basura que hay en el mar, a los pescadores? Cuando esa basura se hace más y más pequeña, ¿no? Pues debido al efecto del oleaje, al efecto del sol, ¿sí? Pues se convierte en microplásticos. Difícilmente una anchoa va a poder discernir entre un microplástico y el plancton, que es el alimento esencial, ¿no? para ella. ¿Ellos son conscientes de esta situación? Todavía no lo tienen muy asumido. ¿No? La verdad es que aquí en el Cantábrico todavía tenemos que trabajar mucho más el tema de sensibilización, como tenemos que hacer todavía mucho en todos los sectores, incluidos la ciudadanía, o sea que como sociedad mucho trabajo nos queda. Javi, tírate, Javi, tírate. Hemengo, zein da kasoka hau, tira. Oso ondo, tira. Suelta. Vamos para allá, a la desembocadura del río Urumea. Sara, aquí estáis mirando a ver si veis plásticos en el mar, ¿no? Sí, somos el grupo de avistadores y avistadoras en este momento. Un 75% del total de las basuras marinas que pescamos son de plástico. ¿Tanto, eh? Sí, porque es el material más persistente, es el material más abundante que usamos y es el que más difícilmente se recicla también. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse un plástico en el agua, en el mar? Bueno, pues por la acción del sol y del mar puede tardar... depende de la densidad del plástico, una bolsa tal vez 40-50 años en degradarse y un plástico más denso pues cientos de años, pero que se fragmente no quiere decir que desaparezca, porque el plástico no desaparece nunca del todo.
Latas, bricks también, sacos de plástico, botellas... Sí. Todo nuestro, todo conocido, ¿no? Un día de buena pesca o un día de ir a una playa a recoger basura, ¿cuánta basura habéis llegado a recoger? Mira, pues justo les he comentado ahora a los adolescentes que nuestro récord fue en el 2018, salimos un día de los océanos, un 8 de junio, y pescamos 200 kilos de basura. Sara, ¿esto qué es? Son fragmentos de plástico, ya ves, de diferentes formas, colores, también colillas, que hemos recogido en análisis de microplásticos en la playa de la Zurriola. Los últimos estudios concluyen que son entre 10 y 12 millones de toneladas de plástico los que llegan anualmente al mar. Se suele usar la comparativa de un tráiler, un camión, imagínate, lleno de plástico que llegase cada minuto al océano. Eso equivaldría a más o menos 10 millones de toneladas al año. ¡Qué barbaridad! Se han confirmado 5 islas de plástico en los giros oceánicos naturales. No nos tenemos que imaginar unas islas sólidas en las que puedes caminar encima de ellas, sino son más bien una gran sopa de microplásticos, trozos de plástico degradados, cabos, envases, que están ahí flotando y ahí se quedan. Se estima que la del norte del Pacífico tiene un tamaño de Francia 3 veces. Puede haber entre unos 150.000 millones de toneladas de plástico en el mar. Esa la traemos a tierra y ¿qué hacemos con ella? ¿La guardamos en los garajes de nuestra casa? O sea, no hay superficie en la tierra para acumular y todavía no hay, digamos, un sistema de reciclaje eficiente como para reciclar toda esa basura. Por eso, antes que reciclar, lo mejor es reducir. Claro, por eso, como decimos en Mater, el mejor residuo es el que no se genera y la acción más efectiva es cuidar nuestros hábitos en tierra y evitar que siga llegando esta basura al océano. Ahora, Sara, vamos a ver una papelera marina que habéis instalado aquí. Sí, invento de 2 chicos australianos que empezaron en el 2014 en Sydney y hoy en día ya hay más de 1000 papeleras por todo el mundo. Así nos ayuda a hacer el estudio y seguimiento de esta problemática in situ en el momento. Y suele capturar pues tanto palos como hojas, materia orgánica, como también vasos de un solo uso, colillas, bolsas y trozos de plásticos pues no identificables que llamamos. ¿Y ahí qué lleváis? Llevamos la basura marina que hemos pescado. Vamos a ver qué tipo de objetos y materiales son los que hemos pescado en la mar. Para eso vamos a usar la aplicación MarNova para tomar datos de las basuras marinas de hoy. Vamos a empezar contando los trozos de plástico no identificables, lo que no sabemos qué son. 3 y uno grande. 8. Seguimos con los envoltorios de chucherías, otro de los residuos más abundantes tanto en playas como en mar abierto. ¿Estos datos que subís aquí llegan a las instituciones? Sí, todos los años el Ministerio de Transición Ecológica hace un informe del seguimiento del estado de las playas a nivel España y estos datos, junto con los que toman los científicos, pues sirven para detectar puntos negros, cuáles son las calas y playas más sucias. Y esto lo vemos, luego ya lo que no vemos, lo que decíamos, ¿no? Que ya entra en la cadena trófica y así, y hay estudios que hablan de que una tarjeta de crédito es lo que nos ingerimos, respiramos y... ¿En cuánto tiempo? A la semana. Entonces, bueno, pues a ver si vamos tomando conciencia de esta es nuestra salud y a ver, ¿no? lo que hacemos, ¿no? para poder seguir viviendo. ¿Cómo funcionan los microplásticos desde que los comemos e inhalamos hasta que llegan al estómago? ¿Y qué efectos producen allí? ¿Cuál es el umbral a partir del cual la ingesta de microplásticos puede ser dañina para los humanos? Hola. Victoria, hola. Aquí, en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación del CSIC, habéis hecho el primer estudio a nivel mundial que evalúa el impacto de los microplásticos en el aparato digestivo. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues las primeras conclusiones de este estudio es que hemos encontrado que cuando consumimos los plásticos, modelizando esa ingesta, se produce una transformación de las partículas que consumimos y llegan al colon, llegan a nuestro intestino grueso y allí interaccionan con la flora, con la microbiota intestinal. Pasa, por favor.
Lo que estamos viendo ahora mismo representa a un estómago. Habéis hecho una simulación de lo que sería nuestro aparato digestivo. Como ves, es un tubo de doble pared que tiene dentro el medio de alimentación, en este caso los plásticos, y además pues tiene una membrana que sería la capa interna que simula el movimiento que hace el estómago. Pero no nos quedamos aquí, aun siendo muy importante, hemos seguido y hemos monitorizado los tramos siguientes. Del estómago nos iríamos al intestino delgado, ¿verdad? Sí, justamente después de la digestión gástrica hay una digestión intestinal. Y aquí se controlan las variables nuevamente a todos los niveles, los fluidos gástricos, intestinales, la temperatura, el pH, que son diferentes a las que ocurren en el estómago. Vale. Y después del intestino delgado ya llegamos a la última parte, en concreto al colon. ¿Los microplásticos van más al aparato digestivo que a otros órganos del cuerpo? Primero pasan por el aparato digestivo y a continuación pues pasarían a la circulación sanguínea de nuestro cuerpo, la sangre, que es donde se pueden trasvasar o difundir o de alguna manera pasar a otros órganos y tejidos. Ingerimos esos microplásticos, pero después los expulsamos o pueden quedarse en nuestros órganos y tejidos. Sabemos que los eliminamos porque de hecho se han identificado en heces humanas. ¿Determináis que el plástico puede dañar el aparato digestivo? Cuando consumimos los microplásticos, tal y como están en la cadena alimentaria, en el ambiente, sufren una serie de transformaciones de manera que lo que llega al colon y por tanto podría pasar a la sangre es una forma diferente a la original. Eso es muy importante porque lo que nos ayuda a entender es que todavía pueden biotransformarse, degradarse en partículas más pequeñas, de micro a nanoplásticos, pues tienen más facilidad para trasvasarse a otros órganos. Además, de forma también muy pionera, hemos comprobado que las bacterias que consideramos más beneficiosas o con un papel protector en nuestra salud se han visto más dañadas por la ingesta de estos productos. Ahora mismo podéis ver en este pequeño recipiente, estas serían micropartículas. Esto que estamos viendo es plástico. ¿Qué cantidad de plástico podemos ingerir, por ejemplo, a la semana? Como mucho se habla de unos cuantos miligramos, muy poquitos, pues entre 0,1 y 3, 4 miligramos. Victoria, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Pues mira, aquí ves una microfotografía que nos permite visualizar qué ocurre exactamente en el colon. Ajá. Una vez que hemos hecho la ingesta de los microplásticos. Se observa la morfología que pueden tener estos microplásticos, que cambia mucho con respecto a las formas originales, aparecen como más degradados, y también se puede ver cómo las bacterias del intestino están como unidas o adheridas a estos microplásticos. Victoria, ¿por dónde crees tú que pasa la solución para que entre menos microplástico en nuestro organismo? Pues yo creo que la solución pasa por concienciarnos, insisto, el utilizar menos los envases plásticos, prácticamente casi todos los materiales que tenemos a nuestro alcance llevan plástico. Y también está por la gestión de su reciclado. Buenos días, Carlos. Hola, buenas. Vosotros en esta empresa familiar os dedicáis al envasado y embalaje ¿de qué tipo de productos? Desde producto alimentario hasta piezas metálicas, tornillería. Estamos viendo mucho plástico. ¿Vosotros comercializáis fundamentalmente con envases de plástico? Una parte importante es la comercialización del producto derivado del plástico, pero también yo creo que con el tema del cartón y las bandejas de celulosa, hoy por hoy estaremos sobre el 50%. En este caso, por ejemplo, sería una bandeja para la carne, que luego la termosellaríamos con un film de plástico. De plástico, correcto. Es una bandeja que está hecho con PET recuperado. ¿Qué diferencia hay entre reciclado y recuperado? Por ejemplo, esta bandeja, cuando la troquelamos, cae un trozo de plástico. Ese trozo de plástico hablamos de un material postindustrial recuperado. Vale. Y hablamos de material reciclado cuando lo cogemos del contenedor amarillo. Te voy a enseñar otro tipo de bandeja, por ejemplo, que esta se utiliza mucho también para, por ejemplo, para el pescado, también para carnes. El poliestireno tiene hecho un tratamiento que es biodegradable. Os voy a enseñar también un envase
Ah, muy consumido, sobre todo en el servicio a domicilio. Correcto. Esto es un envase de polipropileno, ¿vale? Es un envase que se considera un envase de un solo uso, pero también se puede reutilizar. Estudios científicos como los que está realizando el CSIC están llegando a conclusiones que tienen que ver precisamente con este tipo de productos, con el plástico y su sometimiento al calor, sobre todo del horno y del microondas. Correcto. ¿Vosotros tenéis conocimiento de este tipo de estudios y su posible daño a la salud? Todos los plásticos se realiza un ensayo. Por ejemplo, en este caso, este material, este polipropileno, tiene un estudio realizado para determinar que puede ser apto para entrar al microondas, pero no es apto para entrar directamente al horno. Os voy a enseñar, por ejemplo, una bandeja de celulosa. Esta bandeja, por ejemplo, igual necesita un recubrimiento exterior. En este caso, te voy a enseñar el recubrimiento plástico. Esto se envasa con una máquina automática, donde abre la malla y la máquina envasa el producto. Esto que estamos viendo es muy común y está muy extendido en todos los supermercados. Correcto, ver el alimento cada vez más plastificado. ¿Por qué? Por el tema de agrupaciones de unidades de venta y de protección, y que llegamos y cogemos una bandeja y vamos rápido a la caja a pagar para llegar pronto, y porque tenemos siempre el tiempo más justo, siempre vamos con el tiempo justo. ¿Y esa comodidad va en detrimento de la seguridad alimentaria, de que haya un riesgo de que el plástico acabe en el producto que comemos? Nada, los plásticos que utilizamos son plásticos que están calificados y tienen estudios de migraciones para que no migre el plástico a los productos alimenticios. Ahora, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, se retiró bastante la malla de los lineales del supermercado y se envasó mucho con el film, porque el plástico nos protegía del virus, de las posibles migraciones que pueden haber del tacto y de la manipulación al producto en el supermercado. ¿Vosotros aquí tenéis plásticos de un solo uso, de usar y tirar? Sí. Eso es un problema a nivel de contaminación y de salud, y de hecho es la razón por la que la nueva ley de residuos, entre otras cosas, va a eliminar los plásticos de un solo uso. ¿Cómo os va a afectar a vosotros esta ley? Actualmente es una ley discriminatoria contra el plástico, que el plástico no es el culpable, sino que el culpable es la sociedad y la gestión del residuo que hay del material plástico. Son invisibles, pero en la mayoría de los plásticos, por ejemplo, en esta botella de agua, hay unos tóxicos que están afectando a nuestra salud, alteran nuestro sistema hormonal y pueden ser los responsables del aumento del cáncer, la diabetes, la obesidad, la infertilidad, incluso la caída del cociente intelectual de los europeos. Muy buenos días, doctor Olea, ¿qué tal? Usted es un gran referente en Europa en investigación de cómo los tóxicos que están en los plásticos afectan a nuestra salud. Los estudios están hechos, son de financiación pública competitiva, lo ha pagado el Estado, es decir, lo has pagado tú con tus impuestos, y están publicados en las mejores revistas. Un niño de 10 años tiene mucha más exposición al plástico que usted ha tenido en toda su vida. Absolutamente. La juventud, la infancia de un niño actual está basada en derivados del petróleo, fundamentalmente, y plásticos. En mi infancia, hace 60 años, lo que dominaba era la madera, el mármol, el terrazo y el cristal. ¿Hay evidencia científica de que el consumo de estos tóxicos afecta gravemente a nuestra salud? Absolutamente. No hay duda científica. Claro, de hecho, la Administración Europea los suprime, los regula siempre a la baja. Pero la legislación va muy por detrás de la investigación. Absolutamente. Decías que nuestros niños orinan plástico. No es una exageración. Cuando yo digo, no, los padres, no vayáis a buscar el casco del Playmobil en la escupidera. No, eso no es. Es los monómeros, los compuestos químicos que vienen por la ingesta del plástico. Nicolás, ¿qué tóxicos hay ocultos en los plásticos que son malos para nuestra salud? En un ranking.
Pues fundamentalmente el que más nos preocupa es el bisfenol A, que es el que está bajo regulación ahora, que forma parte del policarbonato y de las resinas epoxi. El plástico duro. Es el plástico duro que además aguanta ciertas temperaturas. Por ejemplo, esto se puede hervir sin ningún problema. De este mismo plástico que tiene bisfenol A se hacían los biberones, pero esto ya se ha prohibido en 2011. Así es. En Europa se quedó terminantemente prohibido hacer biberones de bisfenol A. Cuando tú ves una lata de conserva, tienen un recubrimiento interior que en algunas ocasiones es blanco, en otras ocasiones, como en este caso, es transparente. Se plastifica el metal con bisfenol A y con eso se impide que los iones del metal pasen a la lata. Estas latas se supone que son la fuente principal de exposición al bisfenol A del adulto actualmente. Los otros tóxicos son aditivos que lleva el plástico. Como por ejemplo, que le da cualidades milagrosas. ¿sí? Los eftalatos que flexibilizan el plástico. Como por ejemplo, pues aquí, esto es PVC y adquiere esta flexibilidad gracias a los talatos. Estos son disruptores endocrinos. ¿Esto qué significa? Que una vez dentro del organismo modifican las hormonas. En otras palabras, hackean el mensaje hormonal. Y al hackear el mensaje hormonal, ¿qué enfermedades producen? Pues todas las que te puedas imaginar. Si son tiroideos, el desarrollo neuroconductual, la inteligencia, el crecimiento. Si son estrogénicos, pues el cáncer de mama o la pubertad precoz. Si son antiandrogénicos, pues la criptorquidia o la mala calidad seminal. Si aumenta el 2,5% el cáncer anual en España, si aumenta el 2,4% anual el cáncer de mama, las cosas no van tan bien. ¿Crees que tiene que ver con el consumo de estos absolutamente. tóxicos? Estamos convencidos de que una parte importante de la causa de esas enfermedades son los hábitos, las exposiciones. Aquí tenéis para vuestros estudios muchos tipos de plásticos. El gran enemigo de muchos de estos componentes es el calentamiento. Nosotros decimos, no calientes los tuppers, no calientes el plástico en el microondas, no lo metas en el frigaplatos porque el calor y el rozamiento va a romper el polímero. Los plásticos son muy útiles en la cadena de seguridad alimentaria, por eso se han extendido tanto. Pero usted no ve el utilitarismo del plástico, sino los grandes inconvenientes. ¿Tú crees que hay algún sentido de que 6 tomates vayan en una bandeja de poliestireno, con un fil de polietileno, en una barqueta de polipropileno y en un carrito de policarbonato? Todo derivado del petróleo. ¿Y qué hacemos? Pues decir no. No comprarlo. No comprarlo. Buscar el granel, buscar las cosas sueltas y utilizar y reutilizar tu propia bolsa. ¿Cuál sería el plástico menos malo? Pues probablemente el polipropileno, dicen que es el más inocuo y por eso es con el que se están haciendo muchos artículos de niños infantiles. El número 5, las mascarillas. Ya se ha levantado por fin la liebre. El peor de los aires en el siglo XXI no es el aire de tu ciudad, es el indoor. El router y el televisor, que como tú eres perezosa, no apagas. Está siempre todo encendido con un puntito verde, esperando a que tú le des al botón. Todo eso calienta los sistemas de plástico, los circuitos impresos, y lo que libera fundamentalmente son polibromados. Y eso lo habéis descubierto en el laboratorio vuestro, por que supuesto. el polvo de nuestras casas es tóxico. Tiene todos esos componentes. Entonces, abre la ventana, ventila y no barras, aspira. Esto es el material de plástico que se utiliza en la unidad de cuidados intensivos pediátricos en cualquier hospital estándar. Son materiales de un solo uso, de varios componentes plásticos flexibles, y lo que hemos hecho es analizar la presencia de contaminantes químicos, disruptores endocrinos, en estos materiales. ¿Y cuánto es la exposición del niño, del prematuro, que está en contacto con estos plásticos? Pues fundamentalmente alta, porque ocurre durante semanas. Es decir, un niño prematuro puede estar con una sonda nasogástrica para la alimentación forzada. Se utiliza una jeringa como esta, que se carga de leche. Incluso un esparadrapo con dibujos tiene concentraciones de BPA muy altas. ¿En qué se les envuelve nada más nacer? Pues mira, tenemos esto. Para darle calor. Esto es para darle calor al niño tal cual sale. También tenemos que tener en cuenta los pañales
o las fundas para cambiar. ¿El qué habéis encontrado aquí? Bisfenol A y parabeno. También disruptores endocrinos. ¿Y qué hacemos? Porque todo es de plástico y no hay alternativa. No sabemos. Que los diseñen de otra manera. ¿Qué hay? Buenos días. Empezamos la reunión de la semana del grupo. Doctor Olea, estamos presenciando una reunión no con estudiantes de medicina, aunque estamos en la facultad, sino con su equipo de investigadores. Sí. Estás haciendo un estudio en cómo afectan estos tóxicos que encontramos en los plásticos a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Señalando a que la exposición a disruptores endocrinos en embarazo, no solo en embarazo, sino en infancia, antes de la pubertad, podría estar induciendo o podría explicar la tendencia que ya venimos observando en las últimas décadas a la pubertad adelantada. Desarrollo de las mamas, vello púbico y todos estos caracteres sexuales normal a partir de los 8. Bisfenol A y riesgo de cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Ha hecho este estudio? Ella. Hicimos un estudio reclutando gente en los años 90 y la hemos seguido hasta ahora. Entonces tenemos unos 3.500 participantes de toda España y hemos encontrado una asociación de que los pacientes que han desarrollado un cáncer de próstata tienen mayores niveles de bisfenol A. Gracias. Perfecto. Acaba de nacer una niña y os donan la placenta para que la estudiéis. Así ¿Qué podéis ver aquí? Pues fundamentalmente a lo que a nosotros nos interesa es la exposición ambiental, lo que ha ocurrido durante los 9 meses de embarazo. Esto ha estado dentro de la madre y en contacto estrecho con el niño. Lo que hemos asociado es la presencia de metales y componentes de los plásticos con déficit en el desarrollo neuroconductual, con problemas de desarrollo sexual secundario y malformaciones en el momento del nacimiento, como era el no descenso testicular. Todo eso se vincula a las mayores exposiciones ocurridas durante el embarazo. Un corazonazo precioso. Enhorabuena, estás de 37 semanas. De 37. ¿Cuánto pesa ya el bebé? Pesa 2,7 kilos ya. Va bien. Va bien. Primeriza. Sí. Primeriza. Le has dado esta guía. Son recomendaciones sencillas para en el día a día intentar reducir esa carga tóxica de las sustancias plásticas en el consumo de alimentos, en el uso de cosméticos. Tú, además de ginecóloga, eres investigadora. Has hecho estudios cómo estos tóxicos afectan a la salud de la embarazada, de la mujer y del feto. ¿Cuáles son las conclusiones científicas a las que has llegado? Pues la mujer embarazada, hemos visto los efectos en el desarrollo del bebé, de niños con menos peso cuando nacen o de problemas al nacimiento en cuanto a alteraciones en la formación de los genitales. Hay evidencia científica de que el consumo de estos tóxicos predispone a la mujer a sufrir endometriosis. Exacto. ¿Tanta información a veces te satura, sobre todo en un momento tan delicado como la maternidad? Bueno, intenta hacerlo de la mejor manera posible, te intentas cuidar, intentas controlar los factores, pero sin tampoco obsesionarte, ¿no? Nuestro país genera cada año más de 1,5 millones de toneladas de residuos a base de envases de plástico, según el Ministerio de Transición Ecológica. Tras aprobar el Senado el proyecto de ley de residuos y con la Agenda 2030 señalando la reducción del uso de plásticos, ¿cómo están reaccionando las empresas del sector? ¿Sus envases garantizan nuestra salud frente a las sustancias tóxicas que contiene el plástico? Natalia, sois una fábrica que hace, entre otros, envases de cosmética y limpieza que todos tenemos en casa y usamos a diario. La empresa se fundó en el año 1979. Aquí tenemos unos ejemplos de todo lo que hacemos, no son todos nuestros productos, pero algunos de ellos. Para el sector de la detergencia, la cosmética, también para los lubricantes, productos químicos, la verdad que hacemos de todo. Somos unas 60 personas. ¿Y qué volumen de producción manejáis al año? Pues mira, podemos llegar a hacer 200 millones de envases al año. ¿Qué son estos tubos que estamos viendo? Pues mira, aquí es donde empieza todo, Silvia, porque aquí esta es la alimentación de materiales. Cada uno de estos tubos va a una de las 17 máquinas que tenemos en la fábrica. Mira, para que entiendas un poco,
Esto es un tipo de material reciclado. ¿Vosotros dónde los compráis? ¿De dónde salen? Pues tienen o bien de contenedor amarillo o bien de recogidas selectivas de envases. Mira, este es un material virgen. La producción de plástico virgen sigue aumentando cada año, pese a que tiene más petróleo y más compuestos químicos que el plástico reciclado. ¿Vosotros ahora mismo en qué porcentaje fabricáis con plástico reciclado y en qué porcentaje con plástico virgen? Pues este año estaremos en el 10% de reciclado. Para el 2025 está establecido un objetivo del 20%. El problema es que no hay tanto material reciclado. ¿Y por qué, Natalia? ¿Por qué falta material reciclado? Pues porque hay mucho consumo de plástico en el mundo y no en todas partes se recicla. Mira, Silvia, aquí tenemos el laboratorio de control. La producción de envases de plástico se ha ido retirando de la fabricación algunos elementos que se han demostrado tóxicos, perjudiciales para la salud. Es el caso del bisfenol A. ¿Hace cuánto que no trabajáis con estos compuestos? 30 años. ¿Cuál es vuestra postura o conocimiento sobre los microplásticos y su impacto en la salud y si vosotros hacéis algo al respecto? No son solo plásticos. O sea, en el mundo ahora mismo tenemos un problema de consumismo y de una gran cantidad de residuos. Es que la forma de que no haya plásticos en el medio ambiente es garantizando esa economía circular y ese reciclaje. ¿Qué hacemos, Natalia, si según la ONU se recicla el 9% del plástico mundial que se usa? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, lo que está fallando, por un lado, es que hay alternativas incluso al plástico que se están poniendo en el mercado que no son 100% reciclables porque son multimateriales. Ese es un problema. Tenemos que buscar productos siempre reciclables. Y luego otro problema es apoyar al tercer mundo a que pueda hacer esa recogida selectiva. La OCU también nos señala la problemática que hay a la hora de reciclar plástico por el diseño de los envases. ¿Es verdad que esto genera un problema y dificulta el reciclado del plástico? Sí, eso es cierto. Es cierto que los tapones muy pequeños salen del circuito actual de reciclaje, entonces por eso desde el sector se están haciendo envases que tengan el tapón pegado a la botella para que eso no se pueda perder. Se están haciendo tintas especiales para que sean detectadas en las plantas de reciclaje. Tú, lógicamente, me dirás que el plástico es necesario, pero ¿es tan necesario en nuestra sociedad de consumo? Hay en cosas que tendrá que eliminarse, yo estoy de acuerdo que hay en cosas que tendrá que eliminarse, intentar tener reusos también. Yo te quería mencionar el dictamen de la Unión Europea del año pasado en el que se decidió que se van a prohibir los envases de usar y tirar. Esto en España no entra en vigor hasta 2023 por la tramitación de la ley de residuos que tenemos en marcha, pero esto, por ejemplo, a vosotros no nos afecta. ¿No os afecta? Con todos los vasos, los platos, las pajitas, todo este tipo de cosas, los tuppers, nosotros no estamos afectados. A día de hoy, el 80-90% de lo que se fabrica a nivel de envases es con plástico. ¿Vamos a vivir una transición hacia estos otros materiales como el vidrio o el cartón? Yo personalmente lo que pienso es que el plástico va a seguir siendo prioritario. Un envase de vidrio consume muchísima más energía y emite muchísimo más CO2 que un envase de plástico. ¿Esta nueva ley de residuos perjudica a fábricas como la tuya? Si se incentivan el uso de otros productos que no son más sostenibles, pero ya solo por el hecho de no llevar plástico van a ser mucho más baratos, eso creo que es un perjuicio no solo a nosotros como sector, sino al medio ambiente y a la humanidad. Look like worldwide Armageddon. Albert, muy buenas. Hola, Juan ¿Qué Carlos. tal? Oye, ¿Qué ¿qué tal? estáis haciendo con esta máquina? Pues mira, hoy estamos aquí recogiendo pellets de plástico de la playa, al lado del polígono petroquímico más grande del sur de Europa, que está aquí en Tarragona.
Y esta playa es una de las zonas de acumulación que llevamos años estudiando y que ahora también hemos incluido dentro del estudio de MedPellets. No estamos aquí para limpiar la playa porque es imposible, llevamos años sacando kilos y kilos de estos pellets, pero sí que es una forma de hacer un macro muestreo y de poder contabilizar un poco la cantidad que puede haber aquí en la playa. Estamos hablando, Albert, de todo esto que hay aquí. Correcto. Estas bolitas. Estas bolitas. Que está la playa llena de ellas. Sí, sí. Mi propio padre me contaba que él cuando era pequeño ya jugaba con estas bolitas. Cuando venía a la playa se las encontraba y jugaban. ¿Qué son exactamente? La materia prima que se utiliza para fabricar cualquier producto de plástico. Vemos que hay de diferentes colores, de diferentes tamaños. Sí. Y bueno, estas se fabrican pues aquí en el polígono petroquímico, después se transportan y se acaban transformando pues en las empresas que pues producen botellas de plástico, bolsas, gafas de sol, lo que puedas imaginar. Es un producto que es muy barato, es plástico y que debido a su tamaño y su peso y todo, pues bueno, pues con las condiciones meteorológicas de viento, lluvias y tal, una vez se han perdido en las propias instalaciones o en los camiones de transporte, lo que sea, acaban en el medio ambiente. ¿Qué tal? Buenas, ¿tienes mucho a hacer esto? Sí, lo hacemos a menudo. Sí. Montamos, bueno, ya llevamos 3 recogidas así más grandes y la verdad que cada gente se anima más y es muy chulo ver cómo va participando más gente. ¿Qué crees que se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podría hacer la industria para no estar tan expuestos al plástico? Pues nosotros como ciudadanos, como más podamos reducir el consumo, mejor. Luego también reciclar, evidentemente, pero todo lo que pueda reducir ya por la primera parte, pues mucho mejor. Vale, esto es lo que hemos recogido ahora, pues... recogido en nada, en 5 o 10 minutos. Sí, esto actúa como un imán de toxinas. Estas toxinas escalan la cadena trófica porque son ingeridos por los pescados. ¿El 60% del plástico de España se fabrica ahí, en ese polígono? Correcto. ¿Y estos pellets solo están en la playa o también están en las aguas? Claro, el junio pasado iniciamos la expedición Chasing Pellets, con la que queríamos demostrar el alcance, digamos, de este tipo de contaminación. Entonces, en esta expedición lo que hicimos fue navegar hasta el norte de las Islas Baleares, tanto de Menorca como de Mallorca, y encontrar otros puntos con una acumulación parecida a esta. ¿A cuántos kilómetros está Baleares de aquí? Pues está a 135 millas de aquí. Esto es todo recogido hoy. Sin sudar. ¿Y con esto qué hacéis? Pues hemos preparado estas vitrinas para ayudarnos a visibilizar y enseñarlo pues, para las escuelas, para poderlo enseñar a la misma administración, empresas, etcétera, poderlo exponer y que seamos un poco más responsables del asunto. No sé hasta qué punto estáis seguros de que estos pellets vienen del polígono de ahí. Según estudios del CEDEX, del Ministerio, la playa de la Pineda pues, se ha monitorizado ya desde 2016 y es la que presenta mayor acumulación de microplásticos primarios, específicamente de pellets, de todo el Estado español. Entonces, esto, junto a la cercanía de este polígono, junto que con los episodios de lluvias están llegando a esta playa y a estas zonas de acumulación, que no existen en otras partes de España, ni esta costa, ni esta parte del Mediterráneo, pues sí, podemos decir que los de aquí provienen del complejo petroquímico. ¿Es legal lo que ellos hacen? No existe a día de hoy una regulación específica para este tipo de contaminación y lo que existe es un programa de buenas prácticas que aplican de forma voluntaria las empresas, pero que visto cómo tenemos las playas no es suficiente para paliar el problema. Cerca de la playa de la Pineda está el Polo Químico de Tarragona, donde, según las organizaciones ecologistas, la industria pierde parte de esa materia prima para fabricar plástico. Es el complejo petroquímico más grande del sur de Europa. La producción de este material es un negocio hasta ahora imparable. Se ha cuatriplicado en los últimos 30 años.
Las grandes multinacionales del sector llevan aquí desde los años 60. Queríamos mostrarles cómo son estas grandes petroquímicas por dentro, pero no nos han autorizado entrar en ninguna de ellas. María, buenas tardes. ¿Por qué sois un sector tan cerrado? ¿Por qué no nos habéis permitido grabar en ninguna de las grandes empresas que tenéis en el polo? No nos ha dado tiempo a prepararlo, pero la próxima la haremos con alguna ¿Con empresa. cuánto tiempo tenemos que pedirlo? Unos meses. En estos barcos descargáis el petróleo lo transformáis en la materia prima del Exacto. plástico, que son como unas lentejitas al final de plástico que se llaman pellets. ¿Cuántas toneladas de pellets fabricáis anualmente? 2 millones de toneladas. Que eso es como la mitad de lo que se produce en España. La playa de la Pineda, al lado de vuestro complejo, es la más contaminada de pellets de toda España. ¿Qué estáis haciendo para evitar estos vertidos? Porque está claro que proceden de vuestras empresas. Bueno, nosotros estamos trabajando muchísimo para impedir que los pellets que puedan caer en el suelo por maniobras, por carga de camiones, por la razón que sea, queden dentro de nuestro complejo. Ponéis un filtro para retenerlos. Lo quitamos y el agua que sale, sale sin pellets. Cuando ves así la playa llena de pellets, un día a mediados de octubre empezaron a aparecer pellets como si hubiese nevado en toda la playa. Por aquel entonces había entre 90 y 120 millones de estas partículas en la playa de la Pineda. Y esto es de vuestras empresas. Bueno, esto es de la cadena de valor del plástico. Siento rabia, me da mucha rabia que estén esos plásticos ahí. ¿Sois conscientes del daño ambiental y a la salud que hacen estas fugas? Nosotros somos conscientes de que tenemos pérdidas, tenemos un programa para 2040 pérdidas cero y está ya te para 2040. ¿Usted como gerente de esta asociación estaría dispuesta a que se multasen las malas prácticas, es decir, que se sancionasen los vertidos de este tipo de microplásticos al mar? Perdona, pero esta afirmación no la puedo compartir. Las multas no son una alternativa para dejar de cumplir algo, nosotros no trabajamos. ¿Pero no os multan por los vertidos? No, porque los vertidos de pellets no están sancionados. No tenemos vertidos de pellets, tenemos pérdidas de pellets. ¿Cuántos trabajadores tenéis? Pues mira, 10.500 aproximadamente, como ¿solo en Tarragona? Directos e indirectos. Tarragona, Polígono Norte y Sur. El polo químico da mucho trabajo, pero también da mucha preocupación a los vecinos. En enero de 2020 sufristeis una explosión de óxido de etileno en una de las fábricas y murieron 2 personas. Un vecino que le cayó una tapadera en su casa de 1 tonelada. ¿Qué habéis hecho para que no se produzcan estos accidentes? Pues mira, lo que podemos decirle a los vecinos es que estén tranquilos. Ese es el mensaje. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos hecho una revisión de todos los estándares de seguridad. ¿Y hay alternativa al plástico? No hay alternativa al plástico. Hay algunas alternativas a algunos plásticos, pero en mayúsculas como titular y en subrayado y en negrita no hay alternativa al plástico.